Bueno, supongamos que nos dan esta función cuadrática. Si está escrita de esta forma, decimos que está escrita en forma polinómica. De esta forma podemos visualizar los cortes con el eje Y automáticamente. Vamos a poner un 12. El corte con el eje Y entonces es el punto cuando X vale 0 y ahí visualizamos que Y vale 12. Podemos buscar el corte con el eje X, o sea las raíces. Y como está completa, el A, B y C, tenemos que aplicar la fórmula. X va a ser igual a menos B, o sea menos 2, más menos raíz cuadrada de B, que es 2, B al cuadrado, menos 4, por A, por C. Todo dividido, 2 por A. Y bueno, haciendo estas cuentas, acuérdense que acá tienen que separar en término. Acá me queda positivo. Me va a quedar raíz de 100, que es 10. Entonces ahora separamos. Por un lado es menos 2 más 10 sobre menos 4. Ahí nos queda 8 sobre menos 4, menos 2. Y la segunda raíz es menos 2 menos 10 sobre menos 4, menos 12 sobre menos 4, nos queda 3. Entonces vamos a ir graficando. Este es el eje X, el eje Y, el corte con el eje Y dijimos que era 12. 12, las raíces 3 y menos 2. Podemos buscar también el vértice. En este caso, menos B sobre 2 por A es menos 2. A es menos 2 también. Nos queda menos 2 sobre menos 4, o sea, un medio. Este es el valor de X del vértice. Y el valor de Y del vértice lo buscamos reemplazando un medio en la función. Menos 2 por un medio al cuadrado, más 2 por un medio, más 12. Bueno, y ahí hacemos las cuentas. Nos queda menos un medio, más 1, más 12. O sea, un menos un medio más 13, 25 medios. Entonces el vértice está en el punto 1 medio, 25 medios. Y para graficar podemos pasarlo a número decimal, 0,5, 12,5. Y ya sé que el eje de simetría entonces también está en X igual a 1 medio, el valor de X del vértice. Entonces, ahí está el vértice y podemos dibujar el eje de simetría. Bueno, ustedes lo hacen con regla, con una escala. Yo tengo el celular en la mano, así que no lo puedo utilizar las reglas. Bueno, fíjense que con estos datos ya lo podemos dibujar. Podría buscar el simétrico de este punto, que es la intersección con el eje Y, y ahí lo dibujamos. Acuérdense que acá es redondito, no es una punta.
¿Está bien? Bueno, con estos datos yo puedo escribir la misma función cuadrática de otras formas. La forma factorizada, donde voy a utilizar las raíces y el coeficiente principal. El coeficiente principal era menos 2. Y acá voy a multiplicar por dos factores, donde uno va a ser x menos una de las raíces, que era menos 2, y el otro factor es x menos la otra raíz, que es 3. Entonces me queda menos 2 por x más 2, x menos 3. Entonces, si me presentan una función cuadrática escrita de esta manera, que está factorizada, automáticamente visualizo cuáles son las raíces. ¿Dónde se anula este factor? En menos 2. Esa va a ser una raíz. ¿Dónde se anula este factor? En 3. Esa va a ser la otra raíz. Fíjense que el coeficiente principal es negativo, eso lo podíamos visualizar también si está escrito en forma polinómica, con lo cual me indicaba que iba a ser cóncava hacia abajo. Y la otra forma de escribir una función es la forma canónica, donde acá sí, y sub 0, donde los puntos que tenemos que utilizar son las coordenadas del vértice. X sub 0 y sub 0 es el vértice. Entonces me va a quedar el coeficiente principal, que es menos 2. X menos el valor de x del vértice era 1/2 al cuadrado, y el valor de y del vértice es 25/2. Fíjense, como veíamos en el video anterior, que ahí vemos el corrimiento con respecto al origen del vértice o con respecto a la función x cuadrado. Lo que se le sumaba o restaba en x era un desplazamiento horizontal y con el signo contrario. En este caso se desplazó 1/2 hacia la derecha. Y esta era el desplazamiento vertical, en este caso subió 25/2 o 12,5. Y ahí vemos el desplazamiento del vértice. Se corrió media unidad hacia la derecha y subió 12 unidades y media. Entonces, si me aparece escrito la función cuadrática de esta forma, automáticamente visualizamos el vértice y obviamente podemos determinar el eje de simetría, que es este valor. Va a ser x igual a x sub 0, la ecuación del eje.